Es un gusto presentar en esta oportunidad en punto de partida a Erika Blum, quien es profesora de historia, radicada en Buenos Aires, investigadora en temas vinculados a la historia argentina, por supuesto ensayista y divulgadora de temas referidos a la cultura y el mundo de las ideas políticas. Erika ha llevado a cabo distintas publicaciones en varias universidades nacionales y también en 2016, esto es muy interesante, ¿no? Con el relanzamiento de la publicación Hechos e Ideas, tuvo una participación y tiene una participación en este devenir de la revista Hechos e Ideas, una histórica publicación que arrancó en la década del 30 en Argentina de la mano del forjismo. Es miembro también del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas y recibió en 2019 una mención de honor en homenaje a las mujeres argentinas del Senado de la Nación por sus ponencias referidas a la historia de la mujer. Y bueno, después otras cosas que vamos a charlar al final de esta entrevista por una actividad que se va a desarrollar muy pronto a nivel internacional. Y hoy la convocamos a Erika porque, bueno, vivimos una época con una complejidad muy marcada en la República Argentina, muchísimas crisis, muchísimos temas que se cruzan, pero si uno pone sobre la mesa algunas razones fundamentales para determinar o para analizar, describir lo que estamos viviendo, y uno podría decir balcanización, fragmentación, ¿no? De la República Argentina. Tenemos un sistema educativo que ha sido transferido a las provincias, cada uno decide, define qué hacer básicamente, por así decirlo. Esto se repite en distintas áreas, en seguridad, en la parte impositiva, digamos, en temas industriales. En temas energéticos, por supuesto, ¿no? Esto es muy marcado a partir de la reforma constitucional de 1994 con la entrega de los recursos naturales a las provincias, un falso federalismo, porque de alguna manera lo que necesita un país es consolidar su proceso de unidad nacional, ¿no? Y a propósito de este escenario, ¿no? de balcanización, de fragmentación que vivimos, vamos a charlar un poco de la generación que llevó adelante el proceso de unidad nacional, que lo inició allá a fines del siglo XIX en la República Argentina. La figura de Roca es una figura de alguna manera que sintetiza ese liderazgo, ese partido federal que derrota a Mitre, pero es muy interesante analizarlo en perspectiva histórica, porque ese pasado, ese derrotero argentino nos puede marcar de alguna manera algunas pautas para resolver este proceso que estamos viviendo en la República Argentina, en lo político, en lo social, en lo económico. Erika, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, muchas gracias, Luis, por hacerme parte de tu programa. No, por favor. Este tema es un tema apasionante, Erika. Vos, nosotros hemos visto varias intervenciones tuyas refiriéndote al legado de la generación del 80, del rockismo, que es muy atacado hoy, ¿no? Dejemos a un lado a Milei, porque Milei menciona a Alberdi y a Roca, pero lleva adelante una política que es la contraria, ¿no? Va en un sentido de fragmentación contra la soberanía argentina, eh, pero ha sido muy atacada la generación del 80, y merece, digamos, de alguna manera una reflexión amplia de este tema. Hace pocos días se cumplieron 120 años del informe Vialet-Macé, por ejemplo. Es un informe encargado por el roquismo a través de su ministro Joaquín B. González para estudiar el estado de las clases obreras
entonces en la República Argentina y legislar mm, para proteger a las clases obreras, ¿no? Debatir un proyecto de código laboral que de alguna manera modernizara la situación. Un momento histórico donde las clases obreras no solamente estaban penando en la República Argentina, sino a nivel internacional. Si no, mira lo que pasaba en Inglaterra, en Estados Unidos, bueno, en Europa en general, ni hablar en Asia, África, con las clases obreras, con el proletariado, ¿no? Con toda esa masa obrera. Bueno, entonces es interesante analizarlo en perspectiva a la distancia, pero teniendo en cuenta el mundo de ese momento, Erika. Exacto, y teniendo en cuenta el mundo de ese momento y teniendo en cuenta que no podemos juzgar a la historia con las categorías del presente, digamos, no podemos juzgar a la historia después de nosotros, digamos, después de nuestra experiencia como argentinos que hemos vivido estados de justicia plena, y entender por qué se ha dado todo ese proceso, porque me parece que lo que ha sucedido, no digo ni siquiera le puedo decir los últimos 10, 20, 30 o 40 años, sino que desde esta irrupción de las ciencias sociales, de este sociologismo que se ha dado, de esta cuestión meramente analítica de todos los procesos, es que hemos querido ser jueces de la historia y caemos en la tendencia de la fragmentación. Y en Claro. la dispersión, en la fragmentación, en la división, sabemos quién gobierna, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido es que hay como una mirada muy infantil de la historia, donde tomamos lo que nos sirve para nuestro mundo de las explicaciones del presente, y no entendemos al proceso tal cual es, o no intentamos tener una mirada piadosa de lo que los hombres y mujeres de aquella época han constituido con las herramientas y con la propia episteme que se tenía hasta ese momento. Exacto, y además agregaría a lo infantil lo faccioso, ¿no? Porque se trata de acomodar el pasado a las necesidades políticas de un sector determinado dentro de los procesos de disputa de poder que se dan en la realidad actual, ¿no? Y hemos caído en reduccionismos, y esto es lo que está impregnado en nuestro sistema educativo actual, donde preferimos pregonar alguna que otra consigna y no detenernos a pensar en el proceso completo, sin buscar ángeles y demonios, sino entender que son hombres que desarrollan su vida pública, asumen la cuestión pública de una manera con los elementos de ese momento, tanto externos, que son los que pueden recibir, como también las originalidades que se dan en nuestro territorio, que no son menores. Creo que hay, en todo ese proceso de la generación del 80, creo que hay una diferencia sustancial entre la idea de Alberti y de Sarmiento, ¿no? Porque para Sarmiento te decía que lo que nos mataba era la extensión, entonces no estaba dispuesto a avanzar respecto del territorio, y en cambio Alberti te decía que gobernar era poblar. O sea, te decía, tenemos que ser más argentinos, no tenemos que achicarnos, que si nos quedábamos con los tipos que le gustaban a Sarmiento, entrábamos en un bar, porque realmente éramos muy pocos, la gente de estilo francés o norteamericano, que era la que te interesaba a este personaje. Que tampoco es para juzgarlo, él hizo su carrera y hizo su trayectoria, y uno lo puede. Hubieron hombres que en ese momento estuvieron a la altura de las circunstancias de poder disputarlo, y a las claras nos remitimos con cuál es el resultado de ese proceso, ¿no? Claro. Y que es un proceso que, digo, no, no acaba con el derrocamiento de Roca, perdón, con el derrocamiento de Rosas, no acaba con el derrocamiento de Mitre, no acaba con la finalización del roquismo, sino que es un proceso constante en nuestra historia, de lo nacional y lo antinacional, de lo colonial y de lo liberador, que siempre está en disputa en este territorio. No solamente en este, sino en todo el conjunto del sistema colonial que establecen las potencias, ¿no? Interesante, Erika, partir desde, bueno, cuál es
el origen, ¿no? de este proceso encarnado por Roca, ¿no? A partir de 1880 sobre todo, pero veníamos de guerras civiles, veníamos de un mitrismo que era una suerte de dictadura, la guerra del Paraguay, de alguna manera en consonancia con los intereses lusitanos, portugueses e ingleses, siempre están atrás, ¿no? Siempre estuvieron atrás. Y bueno, una guerra que dejó 500.000 muertes, ¿no? Cuando uno analiza la cantidad de muertes que se dieron en las guerras, las llamadas guerras de fronteras, hay un dato muy interesante de Martínez Sarasola, que es un antropólogo indigenista, donde él analiza las muertes de los dos bandos, ¿no? Del Ejército Nacional por un lado y de los indígenas por otro, a lo largo de 60 años. Entre 1823 y 1884 murieron alrededor de 7.800 indígenas en combates y alrededor de 4.200 soldados pertenecientes a los ejércitos nacionales. Cerca de un 20% del total de los indígenas fallecidos en combate se tiene que ver con el periodo de Roca, ¿no? Pero esto lo charlábamos fuera de cámaras también. Hay que decir que había indios en los dos bandos. No, es un proceso, como vos decías, muy complejo, muy dinámico y hay que tener la apertura para no caer en hipertrofias, en exageraciones. Y me parece que cuando uno hay confusión en un proceso, hay que remitirse a lo que lo antecede, que es cómo se da, cuál es la génesis cultural de nuestro territorio, ¿no? ¿Quiénes son los hombres que vienen a fundar Buenos Aires y a partir de Buenos Aires desplegar digamos, la ocupación del territorio nacional? Es un conjunto de hombres, familias que vienen de Paraguay, prácticamente vienen caminando, y donde ya ese mestizaje ya se había desarrollado muchísimo antes, digamos. Ya no había, primero que para la mal llamada conquista española, nunca hubo un conflicto entre la unión entre indígenas y españoles. De ahí vienen todos nuestros próceres incluso. No había ningún conflicto con eso. Nunca fuimos estrictamente un país esclavista, ¿sí? Buenos Aires justamente era un puerto ilegal hasta que se desarrolló el virreinato para el ingreso de esclavos, como lo era Montevideo, como lo era Colonia del Sacramento, y bueno, Brasil eran los reyes del esclavismo. Pero tampoco es que hubo en este territorio una excesiva población afrodescendiente. Ya para la Asamblea del año 13 se había decretado la libertad de vientres, por lo cual los niños nacidos de una madre esclava ya eran libres. Entonces, todos nosotros, incluso hasta el día de hoy, tenemos algo en nuestro árbol genético de indígenas, de negros, de españoles, de irlandeses, de alemanes, digamos, todo eso. No hay conflicto con eso. No hay una Esa es la división. característica central, ¿no? de lo que es Latinoamérica. Por eso Vasconcelos lo ponía Vasconcelos y toda esa generación del 900 lo ponía. Que ya se había dado al principio de la ocupación española en América. Claro. Es más, los habitantes del virreinato tenían mucho más derechos antes de Mayo que después de Mayo, porque antes de Mayo eran súbditos de la corona. Lo que pasa es que toman esta iniciativa porque Fernando cae bajo el ejército napoleónico. Es más una posición de defensa ante lo que se podía llegar a venir, ante la desprotección, que igualmente ya es para otro tema, ¿no? Si Para otro, sí, sí. ¿Qué era lo que pasaba en España en ese momento, los Borbones? En fin, era otro tema. Es otro tema. Una política muy grande en España, o sea, es otro escenario. Y además hay exponentes que podrían explicarlo mejor que yo, pero digo, lo que a primera instancia, lo que esta mirada dualista, decir, mataron a los indígenas, no, me parece que primero que hay contacto con los indígenas desde siempre,
desde las invasiones inglesas participan indígenas en nuestras filas, y en el primer ejército que se forma a modo de defensa ante esa primera invasión de los ingleses en el Río de la Plata, y eso se da en forma permanente. Lo mismo que de los negros, digamos, ¿no? Sucede sin ningún conflicto. Eso no significa que estemos teniendo una visión de decir, bueno, no, vivían todos bárbaros, en realidad quieren decir que no, la gente, justamente el informe Vialet Macé lo que nos demuestra es que la explotación era muy grande, no había ningún tipo de condiciones dignas de trabajo para nadie, ni de vida, y que eso es un poco lo que se empieza a revertir o se intenta revertir, o al menos se hace un primer intento de reversión de eso al pedir la confección de este código, de este estado de la cuestión social. Pero volviendo al tema anterior, la verdad es que reducir la ocupación del territorio a un genocidio estrictamente, la verdad que es exagerado y es fuera de... Claro, porque si uno va al término técnico de genocidio, en todo caso, hay una, digamos, hay una... Es una guerra en contra de una cultura. Claro. ¿Ya? Tampoco es una guerra de religión. Tampoco. Sino es la ocupación del territorio. Primero se intentaron medios diplomáticos. Sabemos que Rosas, por ejemplo, que llega hasta el río Salado, lo que hace permanentemente es establecer vínculos y acuerdos con estas comunidades que estaban más o menos asentadas, porque no estamos hablando de comunidades civilizatorias asentadas, digamos, porque ¿qué es lo que primero caracteriza no es un estado indígena? Son comunidades que habitan, circundan un espacio, claro, modo de subsistencia en la precariedad de la estepa patagónica, que más, digamos, que ni siquiera hay demasiadas recolecciones, está bien, la caza y la pesca, realmente, literal, y se desarrollan de esa manera. Y ojo, no solamente se extiende el territorio hacia el sur, sino que también se extiende hacia el norte. Toda la zona del Chaco es ocupada en ese momento. Recordemos que recién en la llegada de Perón, el Chaco pasa a ser provincia, Formosa pasa a ser provincia, antes ni siquiera eran territorios nacionales, que de alguna manera esto es el resultado de lo que pasa con la guerra del Paraguay, donde los argentinos, equivocadísimos, ¿no? Digamos, fue un error meterse en este lío, un error del liberalismo, del mitrismo, pero ponen a los hombres, ponen las armas, se endeudan. El resultado es que terminamos endeudados con argentinos muertos y perdiendo territorio a favor de Brasil. exacto. Entonces digo, había que avanzar en ese territorio, si no, hoy no estaría en la Argentina, hoy no sería la Argentina. Claro. Digo, si queremos medir a la historia por el resultado, pensemos en qué estado estamos actualmente, donde la Patagonia, al menos hasta ahora, sigue diciéndose República Argentina, y el noroeste argentino también lo es. Claro, y pero no además, vos me sí. las características de vida de estas etnias, de estos pueblos preexistentes, que eran distintos, ¿no? Había varios pueblos. Hoy se habla mucho de los mapuches, los araucanos, ¿no? Y hay que entender que había pueblos que eran más pacíficos en el sur argentino y otros que eran más belicosos, ¿no? Eso Todo se da. ejército ante una propuesta de combate tiene que combatir, si no, no Claro. es un ejército. Y Y además, sí, para muchos, convengamos que en ese momento habían pocas universidades en la Argentina, la sí, capacidad sí. de estudiar era para muy pocos, faltaba mucho tiempo para que los hijos de los obreros pudiesen estudiar, y la posibilidad de obtener un espacio para trabajar. Ya había inmigración en ese momento, no tanto como se da después, pero ya había una inmigración importante, y la posibilidad de obtener algo era a través del ejército, era el medio de ascenso social. Ojo, Claro, que lo claro. sigue siendo
lamentablemente hoy, después de la destrucción total de la Argentina, lo sigue siendo en muchos lugares, no muy lejos de acá. Hoy en día, mucha gente, la posibilidad de tener un trabajo es participar de la policía de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que paga bien y exige poco. La posibilidad de participar del ejército era una forma de obtener un medio de vida. Era eso o el obraje. Claro, con relación al tema de los mapuches es interesante porque, bueno, según Roberto Ferrero, que fue presidente de la Junta de Estudios Históricos de la provincia de Córdoba, que ha escrito más de 60 obras, un historiador con renombre y con trayectoria, bueno, describe todo el proceso histórico donde hasta 1700 aproximadamente los araucanos eran un pueblo agrario, ¿no? Precisamente radicados en esa región de Chile, la Araucanía, ¿no? En el sur. Y se da todo un proceso, un ida y vuelta con la burguesía chilena, el hombre blanco, y bueno, hay unas negociaciones y el interés de la burguesía chilena, y por eso se da el balonaje, ¿no? En el sur argentino, y la transformación de alguna manera de la economía de los araucanos, de los llamados mapuches, bueno, se transforman en, digamos, un pueblo nómade que cruza la Argentina, que a través del malón roba ganado, esclaviza gente y lo vende luego en Chile. La intención de la burguesía chilena es clara, es de alguna manera desangrar la economía existente hasta ese entonces en Argentina y de alguna manera entorpecer el proceso de unificación nacional. Se da la guerra del salitre entre Chile y Perú o Bolivia, no recuerdo bien, me vas a corregir. Y en ese contexto aprovecha, después o en el medio ahí de la presidencia de Avellaneda, el Congreso aprovecha para dictar esta ley y, que habilita la guerra de fronteras, la extensión de la Argentina hacia el sur, en línea con lo que vos mencionabas, con esta visión de Alberdi, y bueno, así se da, ¿no? Este conflicto con un pueblo seminómade, con vínculos con Chile, que a su vez tenían vínculos con los ingleses, ¿no? Que andaban dando vueltas en el sur argentino, la bandera anglicana flameaba en Tierra del Fuego, y ya estaban en Malvinas, había un ida y vuelta entre Malvinas y el territorio, esas intervenciones para analizar, digamos, lo que sucedía en el sur argentino, se daban también a través de los ingleses. Había ahí, realmente había muchos intereses en disputa, Erika. Sí, y un Chile que está preocupado por el conflicto del norte, entre Bolivia y Perú, y una Inglaterra en un proceso de industrialización ya bastante elevado, que lo que intenta hacer también es empezar a cumplir su misión histórica, que es la de dominar a través de la economía, ¿no? Y nuestro territorio también es un territorio ya bastante permeable a eso, digamos, recordemos lo que fue el préstamo de la Baring Brothers y cómo fue el ingreso al sometimiento de la deuda, que va a continuar durante todo este tiempo sin resolverse. Digo, en ese sentido me parece que esta generación del 80 es una generación que tiene, ante todo, un interés nacional muy marcado, en esta intención de competencia en el territorio. No digo que no digo que Roca sea un personaje que su objetivo fundamental haya sido la independencia económica y la soberanía política en sí. No es un santo, está claro. No digo, pero como, a ver, no existe en ese momento en la historia, no es que estamos diciendo
hay otro que sí y este no, digamos. Creo que es un momento interesante de pacificación nacional. Ya el pueblo argentino ya no daba más, habíamos terminado una guerra con el Paraguay, producto de todo este conflicto que se venía arrastrando. Ya no quedaba con quién pelear y era momento de ordenar, ¿no? Digamos, se había dado la Constitución, pero la Constitución, en la medida que no hay una estructura jurídico estatal, no tiene tampoco sentido. Además, Erika, hay un dato... De la justicia, Sí, sí, sí. para que haya justicia tienen que haber instituciones de la República. Te aporto otro dato a lo que mencionás respecto al mitrismo, ¿no? El senador Nicasio Oroño, santafesino, denunció oportunamente más de 4.000 muertes en las provincias por las invasiones de los ejércitos policiales mitristas a las provincias para, de alguna manera, tratar de moldear lo que sucedía políticamente en las provincias y allanarlo a los intereses porteños. Era una suerte de dictadura, ¿no? En el medio de una guerra civil, estamos hablando de muchos provincianos muertos, muchos criollos muertos, y un ejército nacional que se compone no solamente con gauchos, sino también con indios. Esto también es interesante, ¿no? Porque cuando se habla lamentablemente la violencia uno nunca quisiera que exista, Erika, está claro, pero como dice Hegel, las contradicciones a veces lamentablemente se resuelven por el lado de lo malo, ¿no? En la historia. Pero bueno, este es el proceso que se da, son los intereses en pugna y veníamos claramente de una situación, digamos, regresiva, por así decirlo, y en la generación del 80, a través de Roca, impone un proceso de alguna manera virtuoso para el devenir histórico argentino. No, y además, digo, creo que es la antesala para la construcción del Estado justicialista. Si no, es imposible, digamos, ¿de qué ejército nace Perón? Del ejército organizado por Roca, normalizado por Roca. La familia de Perón, ¿de dónde viene? Bueno, trabajaba en la obra pública, ¿por qué? Porque había un Estado que Sí. se desarrolla un dispositivo de infraestructura y de obra pública. Y antes Irigoyen, Bueno, Erika. exactamente. No quería traer el debate de Irigoyen, pero yo creo que en esa seguidilla, digamos, en ese linaje histórico, me parece que para sintetizarlo, Roca es el hombre que constituye el Estado en términos institucionales, que le da forma, por ejemplo, la construcción de las escuelas, la ley de educación, que los chicos vayan a la escuela, porque la escuela era el lugar donde se mantenía al chico, se hacía un seguimiento de la crianza de esa persona. El ejército, los hospitales, había una despliegue de serie de instituciones, pero al roquismo le falta por lo que es profundamente criticado, ¿no? Que es la democracia y la libertad política. De alguna manera eso es lo que Irigoyen viene a transformar para siempre en la Argentina, a diferencia del resto de los países vecinos que vemos que permanentemente están en golpes de Estado, intervenciones, digamos, no terminan de tener una vida política libre. Y yo creo que Irigoyen es eso en la historia política argentina, ¿no? La posibilidad primero, de ordenar la transparencia y el ordenamiento del cursus honorum de lo que podemos llamar democracia o libertad política, y la posibilidad también de que personas, incluido él, que no venían de la oligarquía ni de la aristocracia, puedan acceder a la cuestión pública, ¿no? Puedan acceder a la política, a la cuestión de la comunidad, de la vida pública. Y bueno, Perón es la síntesis de esas dos cosas, mejorado en términos de que es posguerra mundial, empiezan a entrever mucho más las contradicciones. Hay una línea histórica ahí, Erika, porque vos mencionabas la ley Riccieri en 1904, se incorpora la doctrina prusiana al Ejército Nacional. No es casual. ¿Por qué la incorpora Riccieri? Entre otras cosas porque los chilenos ya tenían la doctrina prusiana incorporada a su ejército y era la más
moderna existente en el mundo y tenía una visión de la soberanía integral, ¿no? No era únicamente esta idea de armar a la nación en armas, o sea, esta idea de la nación en armas, armar el ejército, el dispositivo, el dispositivo militar, sino también la construcción de la soberanía se da en el plano cultural, se da en la educación, se da en el afianzamiento de la economía, de áreas centrales. Por eso esta doctrina prusiana hace énfasis en la intervención del Estado en aquellas áreas donde la burguesía, áreas centrales, donde la burguesía no toma partido. Y esto explica la aparición de Mosconi, de Savio, del brigadier de San Martín, de Perón y de tantos, ¿no? De tantos, Pistarini, ¿no? Que es un desconocido, grandes obras públicas hizo Pistarini, y, pero bueno, el ejército estaba imbuido de esa línea. Entonces, el proceso de unificación nacional se da en una de las puntas del proceso de unificación nacional es esto que vos mencionás, lo que tiene que ver con un devenir histórico que tiene una línea común, ¿no? Y a veces hay tiempos en la historia donde el deber es construir la antesala, Claro, los ingredientes para poder hacer el plato. Digo, no es casual que Perón se haya dado en la Argentina y no se haya dado en otro lugar, pero tiene que ver con el desarrollo anterior. No es por hacer un nacionalismo a ultranza, sino porque es posible esto, porque sucede lo anterior, digamos, porque hay claro, escuelas, hay obra pública, porque hay gobernaciones, porque hay un territorio delimitado, porque hay una constitución, símbolos patrios. Hay una cuestión ordenada que posibilita este cambio. Si no, no hubiese sido posible. claro. Si el ejército era un ejército de ocupación, o era un subsidiario del ejército norteamericano o inglés, bueno, la verdad es que no hubiese sido posible que haya tenido lugar este tipo de expresiones. Si no hubiese la escuela, si tuviéramos el conjunto de la población analfabeta, no podría haber una persona con ese nivel cultural en ese territorio. Claro, hay que decir que El hasta... presente, Seguro, ¿no? seguro. Nos preocupa del presente la destrucción permanente del sistema educativo, del sistema social, de la infraestructura, que decimos, bueno, tenemos fe y esperanza en que nuestro pueblo es sabio y espera y sabe forjar grandes hombres, pero hace falta larga masa para que esto sea posible. Claro, claro, claro. Es interesante el punto de partida del roquismo, ¿no? Y si uno se fija, bueno, Roca es el que, entre otras cosas, realiza el roquismo, todas estas obras que mencionabas. No teníamos moneda nacional, se crea la moneda nacional, se crea el ejército, se moderniza el ejército nacional con Riccieri posteriormente, las leyes de educación primaria, las universidades, la salud pública, los ferrocarriles a las provincias, las obras públicas con un sentido federal. Hay una serie de intervenciones que son medulares, fundamentales. También hay una interna, ¿no? Que la gana el sector agrario, pero hay en el roquismo sectores que querían la industrialización, por ejemplo Ramos Mejía, ¿no? Y son temas por ahí desconocidos, Erika, ¿no? Pero la obra de esta generación del 80 es realmente destacable y como vos decís, dejó una huella que después floreció, ¿no? Exacto. Y es el devenir y el resultado, lo que posteriormente se da en la Argentina, ¿no? Con el surgimiento del peronismo. Claro, En ese sentido, creo que Perón, como buen historicista que era, creo que comprendía eso y que fue un hombre que siguió ese criterio en cuanto a la infraestructura, en cuanto a la obra, ¿no? Porque cuando uno
La otra vez veía las imágenes de lo que era el Ministerio de Educación, fundado en la época de Roca, lo que era los centros de formación docente. Eran obras monumentales, públicas y monumentales, ¿no? No eran containers, eran cosas hechas a la mitad, digamos, eran obras reales, y en ese sentido esa majestuosidad arquitectónica y demás, el peronismo la continúa. Sin duda. Es un proceso de capitalización del país enorme, ¿no? Que sobre todo se da desde la generación del 80 y que va continuando década a década con distintos signos políticos al frente del Estado-Nación, pero que sin duda se va incorporando y se va modernizando Argentina. Esto lo marcan distintos historiadores y bueno, obviamente que hay sectores eh, políticos o ideológicos que ven en el Estado-Nación un enemigo, ¿no? Y por eso, digamos, que todo va a estar mal. Roca, Irigoyen, el peronismo, pero es llamativo esto, Erika, porque si uno se fija no dejan de ser deformaciones de la teoría marxista, ¿no? Porque si uno se fija, por ejemplo, la posición de Lenin en la Segunda Internacional, y cuando trata la cuestión nacional, Lenin abiertamente lo que afirma es que lo primero es dividir entre naciones opresoras y naciones oprimidas. Esto siempre lo decimos porque metodológicamente es muy necesario para comprender dónde estamos parados. No es lo mismo Argentina, un proceso de unificación nacional en la República Argentina, en Sudamérica, que el que lleva a cabo Bismarck en Alemania, que tiene una visión colonial, porque Europa es colonialista, es imperialista en ese momento, y lo sigue siendo hoy, ¿no? Pero digamos, y las naciones oprimidas tienen otro escenario. Pero además Lenin, que marca a partir de esta división, marca que digamos, a nivel táctico y estratégico, el enemigo principal del proletariado es el capital imperialista, que hay que expulsar, digamos. No es el Estado-Nación el enemigo. ¿No? En el camino hacia Me el parece que lo interesante de uno, por supuesto, lejos está de pertenecer a la izquierda, sino que empieza a encontrar en este teórico y este práctico este revolucionario, empieza a encontrar sus virtudes, ¿no? Yo creo que una de las cosas más interesantes que se debate ahí es que él habla desde una experiencia ya realizada. Claro. Y les dice, miren, muchachos, ustedes tienen que encontrar la fórmula, la forma de la fórmula para la acción en cada uno de sus lugares, que es lo que él le había pasado, porque cuando se pone a hacer la revolución, se da cuenta que hay un montón de cuestiones de la teoría materialista que no las puede aplicar. Claro, claro. En un principio tiene una visión totalmente internacionalista que para el proletariado, para el campesinado, para el hombre ruso que venía siendo explotado y hambreado y bombardeado por todos lados, necesitaba tener una consigna nacional para unificar primero el territorio, y por eso se dedica a armar ferrocarriles y a recorrer todo el territorio, que es bastante grande y bastante complejo, Sí. para lograr la unidad nacional y para que esas personas tuviesen voluntad de combatir por una nación que hasta el momento le había dado la espalda y que lo había solamente sometido al hambre y a la guerra. Entonces él habla ahí desde una experiencia ya realizada, le habla a los teóricos de la izquierda, ¿no? Pero bueno, creo que eso queda para otro programa, Luis, podríamos hablarlo también. Mirá, es interesante, Erika, ponerlo de manifiesto porque me parece que se ha desvirtuado un poco la visión de estos teóricos. Mencionábamos a Lenin, pero en la misma línea Trotsky y hasta Stalin, ¿no? Digamos, la unificación nacional, los procesos de unidad nacional en los países oprimidos son hechos progresivos históricamente para estos teóricos y prácticos, ¿no? Que ya habían superado a Marx y Engels, que casi no tenían registro de lo que era Sudamérica. ¿No? Al contrario, sí lo tenían y hablaban muy mal de Sudamérica. Bueno, pero digo, lo mencionaba un poco. Claro, Claro, tenían esa visión, tenés razón.
esa visión eurocéntrica, es cierto lo que mencionás, pero casi hay muy pocas menciones. Argentina aparece 6 veces en el Capital, Brasil 2 veces, ¿no? Casi no aparecen las menciones a países de Sudamérica. La idea de la existencia en sí, y tampoco tenían una experiencia política concreta, ¿no? Digo, Marx participó del 18 Brumario, tuvo esa experiencia ahí, la Comuna de París, bueno, una cosa muy, Claro, muy pequeña. Fue, digamos, sí, por supuesto, no voy a criticar, yo no soy economista, no puedo criticar sus teorías económicas, posiblemente han sido un gran aporte para la disciplina, pero en términos de teoría política, la verdad que en ese sentido creo que podríamos obviarlo en el análisis este, por la propia realidad, ¿no? Digamos. claro, sí, sí, por supuesto que el marxismo se queda, el anclaje del marxismo es la materia y bueno, desprecia todo lo espiritual, desprecia la cultura, desprecia el ser, ¿no? Hace siglos que los liberales se han dedicado a ver cómo combaten a Dios, por todos. Claro, entre otras cosas, Erika, ¿no? Pero bueno, la verdad que es muy interesante este proceso histórico y muy rico, ¿no? Por eso a veces resulta, como decíamos al principio de la nota, bastante llamativo esta hipertrofia que se da en la academia y se da en distintos sectores políticos y que de alguna manera fragmenta el análisis y da una perspectiva errada de lo que han sido los procesos históricos. Se analiza desde la ética actual, ¿no? Hechos que acontecieron en otros contextos históricos y culturales. Y bueno, todo eso hace que se pierda rigurosidad, seriedad a la hora de analizar y, bueno, de ver lo que ha sucedido en un país como la República Argentina. A propósito de tu actividad, vamos entrando en, en tu próximo viaje, Erika. Has sido invitada por el Instituto de Psicología, perdón, Moderna y Ancestrología de San Petersburgo, de Rusia, para bueno, una actividad académica que se va a desarrollar dentro de muy poco tiempo. Contanos un poco al respecto. En unos días estoy viajando para Rusia. Se va a desarrollar una serie de actividades en el marco del año de la familia, del amor y de la lealtad, apelando a cuestiones de las tradiciones, ¿no? Teniendo en cuenta un poco esta idea de una psicología histórica, ¿no? Como, bueno, somos personas que sí, tenemos un inconsciente, una psiquis y demás, pero que está de alguna manera influenciada por todo nuestro anclaje histórico y tradicional, condiciones que constituyen nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, nuestro accionar, nuestra conformación psicológica. Así que bueno, voy a hacer una pequeña participación contando un poco cómo es la tradición y la cultura en la Argentina y en este continente, y bueno, con otros exponentes de, de diferentes países de acá de la región y del resto de los países amigos de Rusia. Claro, hablando de balcanización, ¿no? El rol de la familia que siempre ha sido medular en la historia de la humanidad, bueno, hoy está en entredicho también, Erika. Exacto. Me parece que la cuestión de la familia en este occidente geriátrico que estamos viviendo, ¿no? Este estancamiento demográfico que se ha dado en nuestra cultura, lo vemos hoy, ¿no? Lo vimos con el resultado del censo, del último censo en la Argentina, ¿no? La disminución, la caída enorme de la natalidad. En este trabajo permanente que hay por, por detenernos en nuestro desarrollo, ¿no? Por combatir permanentemente la posibilidad de la familia en nuestra cultura, ha penetrado mucho y ha tenido ya sus primeros resultados, que es la caída estrepitosa de la natalidad en la Argentina. Y así se está dando en el resto de los países de lo que podemos llamar el occidente.
Sí, sí. Y bueno, eso se combate con la praxis y con la idea, ¿no? Sí, Este, sí, y Argentina sigue siendo un país donde está todo por hacerse, Erika, ¿no? Hay estancamiento en Argentina poblacional. existe, sí, el problema poblacional de la Argentina ya es de larga data, Sí, sí, por supuesto. digamos, y sobre todo también eh, se ha resuelto dentro de todo bastante por la apertura inmigratoria que ha tenido la Argentina de forma permanente. Entonces, la cuestión parece resuelta por ese lado, pero también hace unos años se trabaja fuertemente se le ha dado lugar a un montón de fundaciones y organismos internacionales que trabajan por el control de la natalidad. Eh, bueno, y por una, digamos, por una batalla cultural, podríamos decir, no me gusta mucho la palabra, me suena muy a gramsciano, pero tiene sentido en términos de que Sí, es una disputa, realmente. no, pero es que se ha combatido el espíritu de los argentinos, ¿no? Esta cuestión se cree que uno puede ascender socialmente, económicamente, por no tener familia, o que tener familia es imposible porque, por ejemplo, la gente no puede acceder a su vivienda o no puede acceder a una estabilidad laboral, o no puede acceder a un sistema más o menos este, de salud. Y la realidad es que, a diferencia de otros países de la región, en la Argentina, como pasó el peronismo, nosotros tenemos criterios respecto a cuál es la calidad que esperamos de las cosas. Entonces, bueno, tenemos una juventud acobardada, que no quiere moverse ni pensar en la posibilidad de tener una familia por las imposibilidades materiales, por los tiempos que este sistema propone, ¿no? Claro. Y bueno, creo que el combate, por más de que uno pueda plantearlo y combatirlo en términos retóricos, hay que luchar para conformar un proyecto de país que tenga como principio fundamental el crecimiento de los argentinos, ayude y promocione la formación de la familia y el nacimiento de los argentinos en condiciones eh, dignas, ¿no? Porque también lo que estamos viviendo ahora es que cada vez crecen más las enfermedades genéticas en nuestros niños, cada vez crecen más las enfermedades congénitas, este, y esto es preocupante. Sin duda, sin duda. Erika, la verdad que es todo un desafío, me imagino, para vos como profesora de historia, como miembro de este staff de la revista Hechos e Ideas. Bueno, la disputa política, ¿no? Histórica en este contexto de un globalismo cultural avasallante, autoritario, por supuesto, porque se lleva puesta toda nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestro ser nacional, en definitiva, ¿no? Y es algo que tenemos que recuperar para, bueno, para volver a proyectarnos con esperanza hacia el futuro. Y que va a haber Argentina mientras hayan argentinos. Sin duda. Porque sin argentinos es simplemente un territorio. Exactamente. Bueno, quedará para otra charla, Erika, el trabajo que venís haciendo, que vienen haciendo en Hechos e Ideas. Amelia Podetti particularmente es un personaje muy rico, muy interesante. Hay otras cosas sobre las que podemos hablar, pero sabemos que es un tema de tu interés, así que si querés lo dejamos para otra oportunidad. Bueno, Hoy conocida Amelia Podetti prácticamente en la Academia Argentina, ¿no? la academia es un gran filtro. Deja pasar lo que quiere, lo que también le sirve. Bueno, muchísima suerte allá en Rusia con este encuentro y esperamos. Gracias. Bueno, gracias y gracias a todos por compartir este programa. Hasta luego. Hasta luego. Pedí tu préstamo personal para lo que vos quieras. Solicítalo por Home Banking, app o en nuestras sucursales. Te damos hasta 30 millones de pesos y devuélvelo en hasta 60 meses. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso.
Hidroplast, redes e instalaciones domiciliarias e industriales, sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Parera 6498. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces.